días, ¿cómo les va? Otra vez nos estamos encontrando acá con este grupo Ajayu, y justamente hoy, tanto con Vanina, con Sentino, con Irma, vamos a tener este encuentro hermoso. ¿Con quién? Sino con el señor Marcelo Tonelli. Hola Marcelo, hola Vanina, hola Irma, ¿cómo están? Hola, Bienvenidas, ¿cómo Hola, están? bienvenidos. buen día chicos, buen Hola, día. bienvenido Marce. Buen día, ¿Cómo bienvenido están? Buen día. Marcelo. ¿Cómo Gracias estás, chicos, Marcelo? gracias. Hermoso, muy bien, gracias. Gracias, un honor estar con ustedes hoy, compartir esta mañana de domingo hermosa. Así que bueno, muy contento por estar con ustedes y verlos, a pesar que nos vemos seguido. A pesar ¿Cómo? de que nos Pero estamos viendo bueno, seguido. Bueno, Es es pero un verdad. bueno. honor para nosotros, Marcelo. Primero le vamos a contar a los que nos ven por primera vez que somos consultores de Humano Puente, comunicadores de Humano Puente, y Marcelo es quien es el alma del grupo de Facebook cerrado que tenemos todos los consultores de Humano Puente. No solo por su generosidad, por aportarnos, por ayudarnos. Yo puedo hablar desde mí. O sea, yo cuando comencé en Humano Puente y cuando tenía algunas dudas sobre consultas, si hay algo que recuerdo era cada vez que yo preguntaba en ese grupo que hoy es una gran enciclopedia, a Marcelo siempre ahí presente, Siempre está ayudándome presente, en siempre lo ese... tenés ahí, siempre lo Siempre, tenés ahí. siempre. No sé cómo hace, pero siempre está ahí. No sé, es cierto, ¿cómo hará ese hombre, digo yo, cómo hace para estar respondiendo, estar haciendo ese seminario, atendiendo, pero siempre lo tenés ahí escribiendo Pero y cosas re parece interesantes? lo que, bueno, Sí. ahora después vamos a hablar un poco de lo que es la creación propia, ¿no? Sí. Pero Ujú. esto que ustedes dicen, cómo hace, pero parece que fluye tanto que yo, por ejemplo, termino de atender, miro el teléfono y veo, dice, Claro. fulano de tal hizo una consulta en el grupo de Facebook. Y es así. En el momento la veo y la contesto. Qué bárbaro, Sí, Bien, bien. qué bárbaro. es como que es parte de mí eso. Es Ya parte de no vos. es que uno voy a buscar, no, me aparece la notificación. Lo tenés como Es que, incorporado, como es parte, claro, 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 sí, Es sí, es parte como de la vida pasa, diaria, es ya es parte del parte de diario. tu vida sí, diaria. es parte de mí, es parte de mi creación diaria de todos los días, sí. No pasa un día, bueno, por ejemplo, en esta semana anterior, donde estuve el seminario 3 días, ahí estuve más distendido, porque sabía que iba a estar en el seminario, o sea, pero sabiendo que siempre están ustedes, que siempre están los comunicadores, sí, siempre hay alguien que va a contestar. Ahí esos 3 días por ahí estuve más relajado. Pero si no, el resto de los días termino de atender, miro y, qué sé yo, en las 24 horas del día por ahí entro 3, 4, 5 veces por día. Claro. Claro, claro. Sí, sí. ¿No? Les Aparte hay contamos muchos nuevos. Sí, claro, claro, les encima se contamos están a Aparte la, mucha gente incorporando nueva, sí, es verdad. sí, cada vez más consultores nuevos, muchos consultores. con más dudas, con mucha inquietud, y bueno, Ni hablar. entonces eso hace que el grupo se esté moviendo permanentemente, Y permanentemente. entusiasmados, hay mucho Hay entusiasmo, mucha se gente que está nota. muy, Sí, sí. y Sí. que postean y postean y postean y Y postean casos. postean, sí, Mm, Qué sí, lindo, sí, qué qué sí. lindo. Mm. Marcelo es el encargado de dar el seminario de bases biológicas, que es para consultores de bioexistencia consciente. Además de ser consultor, de ser comunicador, de ayudarnos en el grupo, Sí. da los seminarios de bases biológicas, pero bases biológicas que tienen que ver con la mirada de Humano Puente de la propia creación. Y como siempre decimos, somos Ajayu, y Ajayu significa el propósito, y lo que pensábamos en este encuentro hoy, Marcelo, es que quizás nos cuentes a nosotros, pero también a todos los que nos escuchan y a los consultores también, ¿cómo fue este propósito que ahora esto es tu vida, ¿no? Como estás diciendo, es mi creación diaria. ¿Cómo llegaste a Humano Puente? ¿A través de qué? Bueno, fue un proceso, fue algo progresivo, ¿no? Yo vengo, bueno, como todos saben, yo soy médico y tengo una especialidad que es traumatología, que la ejercí, digo la ejercí porque ya prácticamente no la ejerzo, ya hace 2 años que estoy dedicado exclusivamente a lo que es la mirada monopuente y a la bioexistencia consciente, pero eh, cuando en mis comienzos, allá por el 2013, eh, desde la medicina y desde mi especialidad, traumatología, había cosas que no me terminaban de cerrar. Eh, Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo,
preguntas que yo me hacía, ¿por qué frente a un determinado síntoma? Pongámosle un nombre, dolor de rodilla o una artrosis de rodilla. Entonces yo me enfrentaba frente a dos pacientes en ese momento con artrosis de rodilla, el mismo síntoma, en el mismo lugar, en la misma localización, hasta la misma edad. Entonces yo veía que un paciente mejoraba a través del tratamiento médico, y el otro no. Y el tratamiento que uno le aplicaba era el mismo. Tal cual. Entonces, había cosas que yo quería resolver desde la misma biología o desde la misma materia, como podemos decirle ahora, y yo veía que en uno andaba, pero en el otro no. Entonces, algo me resonaba que algo me estaba faltando. Fue ahí cuando empecé a incorporar algunas terapias de tipo energética. Me inicié en Reiki, por ejemplo. Me inicié en registros akáshicos, ¿okay? Donde ya fui incorporando todo lo que es la parte energética, ¿no? Y de a poco lo fui incorporando a la biología, pero había algo que todavía me faltaba. Y en uno de esos talleres O sea, de en energías, esta búsqueda era como que empezaste a ver como al ser humano, no solo en la biología, sino como integral. un ser, claro. Un ser integral. Pero lo más llamativo fue la forma, ¿no? Porque fíjense cómo yo llego a la decodificación bioemocional en ese momento. En uno de esos talleres, en una asociación que hay acá en La Plata, que es la Asociación de Reiki e Integridad de La Plata, un día, estaba en el año 2013, pues, vino alguien a dar un taller de Ho'oponopono. Entonces me invitan, yo ya me había iniciado en registros akáshicos y en Reiki. Entonces me invitan a ese taller. Bueno, fantástico, me pareció hermoso ese taller, fue muy revelador para mí, muchas cosas. Pero lo llamativo fue, después me di cuenta, wow, cómo vino esto a que yo cree este universo que estoy viviendo hoy, ¿no? A despertarte. Porque en ese taller había una persona, éramos todos los que participábamos, que eran 20 personas, eran todos conocidos, yo los conocía casi todos, Claro. salvo a una persona. Había una persona que estaba, una mujer, todavía tengo la imagen de esa mujer, estaba sentada al lado mío, cuando se enteró que yo era el único médico que estaba participando en ese taller, en una de los breaks, de las pausas, esa mujer se me acerca y me dice, mira, vos que sos médico, vos tendrías que hacer, en ese momento ella me dijo, vos tendrías que hacer biodecodificación. Yo ni idea, ni sabía de qué se trataba eso, pero lo anoté. ¿Ok? Bueno, obviamente terminó el taller y yo a los pocos días digo, voy a ver de qué se trata esto. Bueno, fue el momento de empezar a ver videos, de empezar a conocer a quién era Hammer. Así que, bueno, desde ese momento no paré ni un minuto de ver, ¿no? Y lo loco fue, después que, bueno, cuando yo me decido empezar digo, bueno, lo voy a hacer porque esto me encanta, esto es lo que yo estaba buscando, y cuando me decido voy a buscar en internet, digo, lo quiero hacer, quiero trabajar con alguien acá en la Argentina, y la primera imagen que me aparece es la de Pablo Almazán. Después encontramos con Pablo, ¿por qué pasó eso? Obviamente, porque en mi historia, Pablo, por ejemplo, después vamos a hablar un poquito de eso, pero Pablo, por ejemplo, es del 28 de agosto, que es el día de San Agustín, y mi abuelo paterno, al que no conocí, era Agustín. Y además era del 31 de agosto. Vamos aclarando que para que no se... Claro, hay como una información inconsciente que nos relaciona a través de nombres o de fechas con personas de nuestro clan. Después uno lo puede ver diciendo, era como que si estuviera mi abuelo ahí diciéndome, vení por acá que acá está tu familia. Es acá, claro. Es acá. ¿Okay? Podemos recordar esto, ¿no? Que existencia consciente es un camino de conciencia de base biológica. Esto que mencionaste de Hammer, es importante que hablemos de eso. Totalmente. Pero y también para quien no conozca Hammer, digamos, que lo pueden encontrar por internet para profundizar, es esto también, hace varias décadas atrás, fue un médico que dijo, la emoción condiciona la biología, claro. Es un poco tu búsqueda, es esto, de yo acá tengo dos personas iguales, pero esta está funcionando y esta no.
Entonces, esta emoción está condicionando la biología, y es como unir el campo emocional con la biología. Exacto, exacto. Pero siguiendo con el relato de cómo llego, bueno, fue a través de eso, a través de lo que me dice esa mujer. Pasado un tiempo, cuando yo ya me había iniciado en lo que era la decodificación, ya había hecho mi jornada y todo, en un momento determinado sentí agradecerle a esa mujer, porque era ella la que me había dicho, Claro. bueno, voy a preguntar entre el grupo que estábamos en ese taller, a ver quién era esa mujer. Les puedo decir que nadie se acuerda de esa mujer. Ay, me dio piel de Y gallina. nadie sabía nadie sabe incluso Te quién vino a era tocar, esa te vino a mujer. tocar y listo. Era como que esa mujer estaba ahí, Para, sentada al lado mío, para vos, para decirme lo que yo Para vos. necesitaba escuchar. solamente para vos. Y es el día de hoy que Ajá. nunca supe quién era esa mujer. Ni nadie de los que estaban Nadie participando en este taller, nadie Qué sabía locura. que esa mujer. Wow. Así que bueno, ese fue mi comienzo, y ese comienzo fue hermoso, como todos los comienzos, pero ¿por qué? Porque yo empecé a encontrar, porque yo siempre en esa búsqueda de resolver todo lo que estaba dentro de la materia, queriéndolo resolver desde la materia. Y yo me estaba dando cuenta que es muy difícil resolver algo desde lo biológico, encontrándolo desde lo biológico, desde la materia. Y ahí empecé a darme cuenta la importancia que era la energía, lo que decías vos, Irma, ¿no? Que había algo que estaba produciéndose en la materia, pero que no estaba originado en la materia, sino que estaba originado en la energía. Y Así viniendo de este biólogo, Marcelo, o sea, de la medicina, fue maravilloso. ¿pero qué provocó internamente en vos maravilloso. encontrar esto? Una Wow, completitud, ¿no? Claro. fue impresionante, fue impresionante. ¿Por qué? Porque aparte, en el consultorio, mientras atendía gente al que le resonaba, yo aplicaba esta parte energética y yo veía los resultados. Claro, Veía totalmente. resultados como la gente se curaba mucho más rápido, tomando conciencia de qué era lo que le venía a mostrar ese síntoma, cuál era el mensaje que le venía a mostrar ese síntoma. Así que fue maravilloso como ahora, a partir de ese momento, incorporando todo lo energético y incorporándolo a la materia, para mí fue una cosa enorme, y esos primeros tiempos fueron maravillosos. Hasta que, bueno, pasó el tiempo y yo sentía que cada vez más lo otro, la parte médica, de alguna manera me llevaba mucho más tiempo. Entonces, es como que fui dejándola, bueno, hasta que, como todos saben, a partir del año 2018, bueno, más o menos, ya prácticamente dejé de ejercer. Tengo por ahí algún paciente que viene, pero son muy poquitos, contados con los dedos de las manos. Y ese proceso de soltar, como esa parte, aunque nunca la soltás, pero como, bueno, soy esto, ahora soy esto. Es progresivo, Irma, fue progresivo porque todos, y sobre todo cuando los que venimos de la parte de la medicina, le pasó a otra compañera como esa Melissa y a muchos. Claro, y ahora tenemos muchos médicos que están muchos, totalmente, hay un montón de... puede servir mucho. Hay muchos médicos. Sí. Pero bueno, ya te digo, es progresivo, es lento, es progresivo, pero llega un momento que tu misma creación hace que vayan para adelante, vayan para adelante. Y gratificante, ¿no? Progresivo. Totalmente, sí, totalmente. Y como que te terminas convenciendo que el camino es ese, como que te terminas convenciendo. Claro, aparte cuando vos te abrís, todo va sucediendo sincrónicamente, una cosa tras la otra, para que directamente ya ahora te para que ocurra. Claro, porque yo estaba en los últimos tiempos, antes de dejar mi consultorio, compartía mi consultorio con un colega de muchos años, y quizás yo no me iba por no dejarlo a él. Claro. Pero maravillosamente, mi creación, en un momento determinado, él me dice: che, Marcelo, mira, yo tengo la idea de dejar el consultorio y poner el consultorio en mi casa. Si vos querés, dice, yo te dejo el consultorio a vos. Yo decía: no, gracias. Déjame. Era lo que yo estaba buscando. La oportunidad. La oportunidad. Lo generaste de otra manera. Claro. Fue como se fue dando todo. La creación al revés. Que aparte no deja de ser esto medicina integral. O sea, no deja de ser esto medicina integral, porque tu parte médica o la parte del médico que pueda
encontrar estas respuestas, es una medicina integral donde se va desde la biología al ser, pero toma todos los otros aspectos. Y aparte de esto que siempre contamos o nos pasa con las personas de estas entrevistas, que yo no dejo de ser ese que era, pero fui incorporando todo esto hasta llegar a esto que es bioexistencia y sentir que este es el momento. Así que dentro de la medicina es ampliarse, porque no vas a dejar de ser médico nunca. Sí. No, eso no. Pero lo que incorporamos es lo que decías hoy, ¿no? Cómo se torna más fácil cuando uno busca la solución, no en la materia, no en la biología, sino en la energía. Sí. ¿Tá? Y ahí ve cómo los resultados cambian totalmente, ¿no? Y es mucho más fácil aparte, es mucho más fácil. Así que bueno, a partir de ahí, bueno, me encontré con Pablo, simbólicamente mi abuelo, y después él encuentra en su árbol, creo que en una línea, creo que una tatarabuela, un día me llamó y dice, Marcelo, te encontré en mi clan, porque encontró que una tatarabuela era de apellido Tonelli. Claro. Mira vos. A partir de ahí fue cuando empezamos a llamar, y sí, somos Claro. primos, Somos vos sos mi primos. abuelo, yo soy una tatarabuela tuya, así que bueno, acá estamos, chicos. Y, Genial. Qué lindo. Qué genial. y en esto de, si querés comentar algún caso o algo de estos casos, ¿no? Porque quien está escuchando esto y puede también entender esta realidad manifestada, ¿no? De la que nosotros estamos como acostumbrados, porque nosotros todo el tiempo vamos viendo esto de que la realidad cambia, pero también cambia la biología. ¿Algún caso que quieras comentar, Marce? Sí, primero contarle que somos un poco, a ver, creo que todo dentro de Mano Puente, los comunicadores y de los consultores Mano Puente, yo digo que somos viajeros del tiempo, ¿no? Es como que Somos unos viajeros. vamos a pesar de que el venimos. tiempo uno lo ve como el tiempo lineal, pero cuando uno empieza a ver que el tiempo real no es lineal, no existe el pasado, tal como uno lo ve, ¿no? No existe el pasado, el presente y el futuro. El tiempo es circular. Entonces uno se da cuenta que cuando uno viaja en ese tiempo circular y viaja al pasado, automáticamente, si uno cambia la historia del pasado, cambia el presente y cambia el futuro. Porque en realidad ahí es donde hablamos del famoso desdoblamiento del tiempo. Exacto. Entonces, por eso nos asumimos viajeros en el tiempo, por eso nos asumimos que podemos viajar al pasado, a cambiar una historia, cuando hay un determinado síntoma, para que ese síntoma deje de estar en el presente y obviamente cambie totalmente en mi futuro. Así que uno es eso, así que eso es muy importante, sentirse que somos de alguna manera viajeros en el tiempo a buscar las historias, sobre todo las historias de nuestros ancestros. Yo pensaba en la esta historia. mujer. Vamos a viajar en el tiempo para sanar las historias de nuestros ancestros. Yo pensaba en el desdoblamiento de tiempo, en esta cosa en esta historia y esta anécdota con la mujer. Yo pensaba en este tiempo que no existe, ¿no? Esto de encontrarme ahí con ese otro yo mío, ahora en esa mujer que nadie conoce, para decirte, fíjate por acá, esto, ¿no? Pensaba en ese desdoblamiento, si esa mujer que nadie recuerda no soy yo mismo, ¿no? Que en algún momento vengo y me digo, despertate, es por acá, a esto viniste, ¿no? Me sonaba eso cuando lo contabas, ese tiempo que no existe. Exacto. Y además cuando vas descubriendo eso, es cuando más te vas metiendo en este rol de creador. Y empezás a darte cuenta que ese ancestro lo creaste vos, porque vos viniste con un propósito. Sí, todos vinimos con todo en el universo, chicos, todo en el universo. Esta mesa, esta silla, la lamparita, todo tiene un propósito. Si no existiera un propósito, no habría existencia. Y los seres humanos también tenemos un propósito. Si no, no existiríamos, al menos como humanos. ¿Está? Así que, y uno descubre cuando viaja en el tiempo, que a esa abuela, a esa bisabuela, lo creó uno. La creó uno, ¿para qué? Porque yo tomé los datos de esos ancestros para venir a hacer mi propia experiencia. Así que eso es maravilloso también. Porque también desde esa mirada dejamos de sentirnos víctimas de lo que vivieron nuestros ancestros y empezamos a sentirnos que
somos los que venimos a trascender las historias de ellos. Quiero Y que el rescatar algo síntoma- que dijeron recién, esto esto de viajeros en el tiempo, que vamos a cambiar de historias, rescatar esto de encontrando la emoción oculta y descargando esa emoción oculta, no solo esto de, porque hay muchos consultores que pueden estar escuchando, de ir a cambiar la historia, que no es ese el objetivo. Claro. Justamente el que me va a contar ese propósito que yo vine a trabajar a la Tierra, es ese amigo que nos acompaña siempre, que es el síntoma. Claro. Es decir, siempre vamos a buscar la historia a través partir y de guiado por ese amigo que se llama síntoma. Ese Y que síntoma viene a es el hilo mostrar que me va estos mostrando la recuerdos. historia. Claro. Exacto, los recuerdos no sanados. Exactamente. Exactamente. Es lo más. Exactamente. Eso es un poco también este salto que diste, Marcelo, desde la biología, desde la medicina que está acá, que está en la biología porque no se puede negar, pero que detrás de ese síntoma, rodilla, que no estaban todos esos recuerdos no sanados, que es lo que hacemos los consultores todo el tiempo, de ir, ser guía para acompañar a esos recuerdos no sanados para abrirlos. Exacto, yo siempre en las charlas, y muchas veces en los seminarios también, pongo el ejemplo el ejemplo de cuando uno se siente creador y cuando se siente, y además cuando uno solamente mira la parte biológica. Yo hago la comparación de, por ejemplo, de lo que es un conductor conduciendo un vehículo. Y yo comparo que el vehículo, el coche, es la biología, pero el conductor es el ser, es el espíritu conduciendo ese vehículo. Y cada uno tiene sus códigos. El ser, como ustedes dicen, viene con un propósito y necesita ese vehículo, sí o sí, para hacer una experiencia biológica. Y ese ser tiene un GPS que se llama propósito, pero el vehículo, el coche, tiene otro GPS que se llama gobernada por el inconsciente biológico. Con leyes biológicas. Con leyes biológicas. Y justamente la tarea que nosotros hacemos es unir esas dos cosas. Es unir el GPS del coche, del inconsciente biológico que dice inconsciente biológico, con el propósito que tiene el ser. Es conjugar las dos cosas. Y ahí es donde ese viaje que venimos a hacer se torna realmente maravilloso. Ahí cuando nos empezamos a sentir que somos los que conducimos ese vehículo que somos, que es nuestra biología. Empezamos a unir el cielo con la tierra. Y además este vehículo que decís desde el síntoma viene adaptado a ese propósito, o sea, ahí entra el síntoma, va a ser de una forma de una incomodidad, no va a ser el vehículo que yo haya elegido para vivir pleno, no, me va a molestar, va a ser el asiento más chico, no voy a morirme de calor, o sea, ese auto que es la biología, va la piedrita a tener en el todo zapato, lo que me provoca la que siempre incomodidad. es la piedrita en el zapato que siempre me va a tener. Es lo que decíamos al principio, ¿no? Desde el vehículo, quiero resolver algo desde el vehículo, de la biología, y me va a costar mucho. Me va a costar mucho. Pero tal vez lo resolvés, pero otra vez vuelve. Claro. Claro, exacto. Lo resuelvo, pero dentro de un tiempo vuelve a aparecer. Y Hasta que ahí uno conecte eso con el propósito, el síntoma va a seguir, o la biología me va a seguir dando mensaje. Y quizás por ahí no es el mismo síntoma, es otro, pero sí siempre se va a seguir manifestando la biología. Sí. Y acrecentándose muchas veces. ¿Y hay algo que te haya maravillado atendiendo a alguien, más allá de que nos maravilla todo el tiempo y que más allá que sabemos que es, más allá que todos los días, pero hay algo que digas, todos los días. Increíble. Sí, bueno. ¿Qué te pasó eso? Sí, supongo que sí, por supuesto. Me pasa todos los días, pero hay casos de consultas muy fuertes, ¿no? Porque vienen de la mano de síntomas, como todos llamamos normalmente, síntomas de mala fama, ¿no? Síntomas de mala fama, como puede ser un cáncer, como puede ser una esclerosis múltiple. Y hay un caso que vi hace un par de años con una mujer con un síntoma de esclerosis múltiple, un síntoma que produce en este caso estaba produciendo una parálisis en sus miembros inferiores, una mujer que hacía 25 años, digo hacía porque
esa mujer hoy está parada y andando con muletas. Pero en el momento de la consulta, hacía 25 años que estaba en silla de ruedas, con una esclerosis múltiple. ¿Okay? Así que bueno, ese fue un caso, para mí fue impresionante justamente por ese síntoma de mala fama, ese síntoma que, aparte de una mujer de 25 años en silla, imagínense una mujer sin poder caminar, ella dependía de una persona que la asistiera a las 24 horas del día, porque no podía ir al baño sola, no se podía levantar sola. O sea, tenía que tener una persona las 24 con... ¿Okay? O sea y que esa persona hoy esté levantada y pueda hacer sus actividades con muletas, pero pueda ir al baño, pueda salir, pueda viajar. Pueda caminar, es maravilloso. Eso fue maravilloso. Así que, si quieren les cuento un poquito... Sí, ¿te acordás? Sí, genial. Esta mujer, sí, voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible, ¿no? Sí, la esclerosis múltiple habla de que hay una parálisis, sus piernas de la cintura para abajo no le funcionaban. Entonces, todo tema de parálisis tiene que ver con que hay una afectación de los nervios. Y los nervios nos hablan de que hubo en la historia algo, ¿sí? Que, por ejemplo, los nervios son los que nos permiten movernos en determinada dirección, los que nos permiten hacer determinados gestos, ¿ok? Y el nervio es el que lleva la información al músculo para que se produzca ese gesto. Por eso toda parálisis es una información que se corta antes de que la información llegue al músculo. Por eso a los síntomas de parálisis, en este caso de esclerosis múltiple, nosotros del monopuente le llamamos síntomas de pregesto, porque hay una información que se corta antes que se llegue al músculo. ¿Okay? Entonces, era el caso de esta mujer. En un determinado momento de su vida, esta mujer estaba casada con 2 hijas y ella decide separarse porque tenía una mala relación con su esposo, con quien fue su esposo en ese momento. Y en el momento que ella decide la separación, decide irse de su casa, acá está el gesto y el que para el inconsciente desencadenó el síntoma. También. Ella va a tomar el gesto de irse de su casa y al poquito tiempo sus piernas se le paralizan. ¿Ok? Y por lo tanto no se pudo ir en ese momento de su casa. Bueno, a partir de ahí ella hacía 25 años que después terminó separándose. Pero en el momento que ella decide separarse, irse, hacer el gesto de irse de su casa, ¿okay? Sus piernas se paralizaron. ¿Okay? Entonces, vamos a buscar a la historia, como siempre decimos, vamos a buscar al pasado, dónde había estado ese gesto que se había realizado y había llevado a un drama muy fuerte, incluso a la muerte. ¿Okay? Previo a llegar a nivel transgeneracional, cuando fuimos a buscar la historia a nivel ancestral, como siempre hacemos, trabajamos desde la vida contemporánea, bueno, hicimos un trabajo a través de los ciclos de esta mujer, de su vida contemporánea, y llegamos a uno de los programantes que todos nos programamos cuando estamos dentro de ese útero materno, y la madre, cuando ella está gestándose, vive exactamente lo mismo. Es una madre que estaba con el que era su padre, con su esposo, que era totalmente infiel, y esta madre decide irse, quiere separarse, y en el momento que se quiere separar, queda embarazada de ella. Y por miedo a irse, no se va. Es decir, estaba dispuesta a hacer el gesto de irse, pero en ese momento queda embarazada. Y detiene el gesto y no se va. Por miedo a las consecuencias, por miedo a lo que pudiera pasar. No hay una muerte real ahí, pero sí. Exactamente. Una muerte simbólica, sí. Claro, pero hubo un gesto que la madre detuvo, por miedo. Y ese gesto le permitió vivir a ella. Exactamente. Claro. ¿Okay? Y seguimos viajando, y resulta que encontramos, en este caso una abuela paterna era, y fíjense, y había otra cosa que no dije, todo lo que tiene que ver fundamentalmente con la esclerosis múltiple, habla de algún ancestro que tuvo una caída vertical, que puede haber sido una caída vertical real, por ejemplo, alguien que se cayó de un techo y se murió. O puede ser también una caída simbólica.
cuando hablamos de algo simbólico, en este caso una caída simbólica, puede ser una caída de estatus social, por ejemplo. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque era el caso de la abuela de esta mujer. Ella era, no me acuerdo si era por fecha o por nombre, doble de su abuela paterna en este caso. ¿Y cuál era la historia de esa abuela paterna? Esa abuela paterna venía de una familia, si sus padres, sean los bisabuelos de ella, la que tiene el síntoma, era una familia que socialmente estaba en un nivel muy elevado, ¿sí? Mucha plata, mucho dinero y demás. Y esta abuela se enamora del que después fue su esposo, de esta mujer, de este hombre, que era un hombre que venía de clase baja. No sé si era chapista o arreglaba autos, pero era una clase, y la familia de ella, sus padres, rechazaban a este hombre. ¿Okay? La cuestión es que esta abuela, por amor a este hombre, decide quedarse con él. Y ante esa decisión se va de la casa, digo, resalto esto porque tiene que ver con el gesto, de irse de su casa, así se va. Se va de su casa, y su familia la deshereda, le quita la herencia. ¿Okay? Entonces, esa mujer, esa abuela, se va de su casa, se junta, se casa con este hombre, y a partir de que eso sucede, la desheredan, y ellos empiezan a vivir una vida en total carencia. Es decir, hasta el punto de les costaba mantenerse para comer. Y en un momento y muerte simbólica de los padres. Porque... Totalmente. Claro, pero fíjense lo que pasa ahora. En esa carencia, esa caída vertical simbólica, ¿okay? En ese momento esta mujer, esta abuela, queda embarazada, nace un hijo, ¿okay? Y a los 2 años, por hambre, porque no tenían para comer, ese hijo muere. Claro. Entonces, acá es donde empezamos a hilar la historia. La abuela que se va, que hizo el gesto, que se fue de la casa, caída simbólica del estatus social, se casa con este hombre, tienen un hijo y eso dio por resultado muerte. ¿Ok? Exactamente. Volviendo a la vida contemporánea de esta mujer, el momento que ella decide separarse, decide irse, su inconsciente biológico, ella era doble. Ella no solamente era doble de su abuela, sino que era yaciente de aquel niño que había muerto. Claro. Era muerte, le estaba diciendo, impresionante. Su inconsciente le estaba diciendo, si te vas, alguien puede morir. A los 2 años alguien muere, tal cual. Exacto. Y ahí es donde se le paralizan sus piernas. ¿Okay? Bueno, yo se lo resumo. Este fue un trabajo que llevó varias consultas, obviamente. Paso a paso. Paso a paso. Bueno, y nada, el resultado final fue ese. Después de aproximadamente 60 días, con la ayuda de un kinesiólogo, obviamente, que estaba permanentemente, diariamente trabajando con ella, esa mujer empezó a lograr, primero a pararse con bastones canadienses, bueno, y hoy anda con muletas. La idea hubiera sido seguir trabajando, pero por decisión de ella, dijo, con esto me conformo, hasta acá llegué. Tengo ahora una vida plena. Así que, listo. Para ella hubiéramos seguido porque yo sentía que si íbamos más profundo, esa mujer iba hasta dejar las muletas. Claro. Pero bueno, siempre el universo de la persona, respetar lo que la persona dice, y hemos dicho, no, hasta acá estoy conforme, 100%, así, con esto, así que bueno, esa fue la historia de esta mujer y cómo cambió totalmente su realidad. Después de 25 años estar en la silla de ruedas con muletas, para ella debe ser exactamente. Increíble. Y es importante esto de que no fue solo una consulta, o sea, esto insistir. Esto fue muy resumido. Claro, por supuesto. Hoy estás en pocos minutos contando esto de que hay que insistir, pero hay que insistir no por la palabra insistir, sino porque allí está el síntoma a liberar todos los recuerdos. Claro. Porque hay un poquito más, hay un poquito más arriba, hay un poquito más, y cuando vas rascando, vas encontrando esa historia, porque seguramente va a estar la historia.
Cuando estamos en consultas con consultantes o con consultores en sí, esto se van dando cuenta, ¿no? Cuando ya pasas la cuarta consulta, Vani, esto no lo hubiésemos visto, sino, ¿viste? ¿Viste cómo podemos pulir y meternos con otros rinconcitos que al principio no lo podemos ver? Ni ella, ni yo que la estoy creando para poder entender su historia, mi historia. Es re lindo cuando pasas la cuarta consulta y entras en esos pequeños detalles. Es re lindo. Aparte es maravilloso, como decía Jung, ¿no? Es el que mira hacia afuera sueña y el que mira hacia adentro despierta. Es un poco la propuesta que nosotros tenemos, ¿no? Sí. Empezar a mirar hacia adentro, y eso el consultante, no digo en la primera consulta, porque en la primera consulta el que viene con el síntoma viene preocupado por su síntoma. Por su realidad de ahora, sí, exactamente. Tratamos de la primera consulta, y sobre todo si no tiene ningún conocimiento de lo que hacemos, decirle a esa persona que que está creando una esclerosis múltiple es medio fuerte. ¿Sí? Empezamos a trabajar exclusivamente del inconsciente, de la parte biológica, pero a medida que vamos, como decía Vani, a medida que nos vamos metiendo en la historia, vamos haciéndole sentir esta cosa de ser creadora, ¿no? ¿Está? Pues eso es importante, que tampoco en la primera consulta uno le diga al consultante que es el creador de ese síntoma de mala fama que tiene. No. Y aparte porque es un camino de conciencia de un paso a la vez, un paso a la vez. Además esto, Marcelo, estos síntomas tan profundos y de mala fama, ¿no? Esa carga con la que trae la consulta, llega a la consulta realmente devastado, 25 años. Totalmente. ¿Y cómo llegó esa mujer a vos? ¿Te contó? ¿Cómo llegó esa mujer a vos? Porque 25 años en una silla de ruedas. Llegó, y como todos, es una mujer que es de acá de La Plata, así que yo atiendo mucha gente de acá de La Plata, y bueno, es una amiga de una amiga, le había dicho, che, ¿por qué no vas a ver este síntoma, trabajarlo con Marcelo? Es el boca a boca. El boca a boca. Y cómo se abre, ¿no? Este boca en boca, que igual llegó, y que ella confió en que ese síntoma podía, por lo menos que había alguien que le podía contar algo sobre ese síntoma, ¿no? Sí, totalmente. Ese primer paso, que es enorme también. Sí. Yo creo que esa mujer no solamente cambió, se dio esa oportunidad, esa posibilidad de lo que decíamos recién, ¿no? De empezar a mirar para adentro y dejar de mirar afuera y empezar a despertar, porque justamente el ser creador es justamente esto, ¿no? El síntoma no viene para irse, el síntoma viene para despertarnos. Para despertarnos. ¿Está? El síntoma viene a eso. Obviamente cuando uno despierta y se asume creador, el síntoma ya no tiene más razón de estar. Por eso en Humano Puente decimos que el objetivo no es el síntoma, sino el objetivo es despertar. Es despertar. Y cuando uno despierta y se asume creador, el síntoma ya no tiene más razón de estar. Desaparece. Es más, a veces por ahí el síntoma se mantiene o no se va del todo, pero cuando uno se asume creador, lo que pasa maravillosamente es que la realidad de la persona cambia. A pesar de que el síntoma por ahí no se va, o disminuyó el síntoma. Sí, la intensidad. Pero aparte esta mujer te lo dice, porque se quedó con las muletas. Pero dijo, esto es lo que yo quiero. Hasta acá llegué, dijo, esto es lo que yo quería. Para mí esto es maravilloso. Es respetable. Totalmente, y hay que respetar eso. Sí. Yo quería recordar que en este libro hay un caso de Marcel. Para el que quiera, o no tiene el libro, no lo leyó, bueno, acá hay un caso de Marcel que está lindo para leer. Más allá de toda la lógica de todo lo que... Este libro se consigue en todo el mundo a través de Amazon. Bien, se entrega a tu puerta a través de Amazon. Este libro de Pablo Almazán y cualquier otro libro. Y decimos la página también, www.humanopuente.com.ar. Hay un listado de consultores, que cualquier persona que usted está escuchando, en todo el mundo estamos ahora, para poder entrar... En varios idiomas. También están los que distribuyen libros, porque hay consultores que también distribuyen libros y están por zonas, porque tal vez lo tienen cerquita, lo pueden pasar a buscar, eso también.
hay como 2.500 consultores, ¿no? Ahora, más o 2.500, menos. sí, más o menos 2.500. 2.500. No todos tal vez Marce, estén activos, pero Yo digo, hay wow. no nos queda mucho tiempo, pero ¿y el tema de estas áreas que habrás recibido miles de consultas que por ahí a la gente le puede interesar, que es la artritis y artrosis, en la generalización de las emociones detrás? Mira, acabamos de terminar justamente lo que hablábamos al principio, ¿no? Acabamos de terminar en estos días el seminario exclusivamente para consultores en bioasistencia consciente, que es un seminario exclusivamente que habla sobre todo de lo que nosotros hablamos del mesodermo nuevo, de la tercera etapa sobre la vida, que tiene que ver mucho con lo que es el sistema articular. Imagínense que yo vengo de la rama de la traumatología, así que yo estuve en mi salsa. Estuviste en tu salsa, Era mi tema. Así que, y todo lo que tiene que ver con nuestra estructura ósea, nuestra estructura osteoarticular, tiene que ver con los valores que uno siente, ¿está? Por eso, con el rendimiento, con el movimiento, con los gestos, con el valor, por eso siempre que todo síntoma osteoarticular habla de eso, de actitud, de rendimiento, de desvalorización, cuando uno no se siente apto para hacer o realizar determinada cosa. Y uno de los síntomas que normalmente vemos, todos los que somos consultores, son los síntomas articulares. Entre ellos son la artritis o la artrosis. En realidad, los dos responden a un mismo conflicto, que es el conflicto de desvalorización. Cuando hablamos de una articulación, hablamos de una desvalorización en un gesto, en un determinado movimiento. O sea, buscamos la funcionalidad de esa articulación, la que está afectada, y muy importante, porque el inconsciente acá relaciona mucho el significado simbólico de esa articulación. No solamente la funcionalidad, qué se hace con esa articulación, sino el significado simbólico de esa articulación. ¿Okay? Pero en general, los conflictos son los mismos, entre la artrosis y la artritis. Hay un conflicto de desvalorización en un determinado gesto, y voy a buscar el significado simbólico. Ahora, hay una diferencia sutil, pero muy importante, lo que es una artritis y lo que es una artrosis. Porque la artritis habla del mismo conflicto que la artrosis, pero con la diferencia que en la artritis, por ejemplo, si yo tengo una artritis en determinada articulación, estoy viviendo una situación de desvalorización, pero la estoy viviendo con una actitud frente a esa depresión de lucha, de que quiero pelear para vencer esa desvalorización. Es decir, voy a luchar permanente, estoy combatiendo para revalorarme. ¿Ok? Entonces, ante esa actitud de lucha y de pelea y de tratar de volver a valorarse, aparece la artritis. ¿Ok? En cambio, la artrosis es el mismo conflicto de desvalorización en ese gesto, pero acá la tonalidad de la artrosis es me resigno, ya no lucho más, bajé los brazos. ¿Ok? Siento que no me puedo valorar más y no lucho más. Por eso es muy común a veces ver pacientes o consultantes que tienen una artritis, algunos toda su vida con artritis. ¿Por qué? Estuvieron toda su vida luchando para combatir esa desvalorización. Y hay algunos que, ahora lo puedo ver desde este lugar, antes decía, che, pero ¿por qué algunos toda su vida con artritis y algunos tenían artritis y después pasaban a artrosis? Eran justamente los consultantes que tienen artritis, que pelearon y en determinado momento dijeron, ya está, no lucho más, no peleo más. Y en ese momento se hace la transformación de artritis a artrosis. Pasó la resignación. Bien. Bajó la resignación, bajé los brazos, luché 20 años, ahora no lucho más. Y ahí es boom. El síntoma pasa de ser una artritis a ser una artrosis. Y en la artrosis es donde el cartílago ya se empieza a desgastar. Y se empieza a destruir el cartílago articular. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Es una sutileza, pero uno es combato para revalorarme y acá es me resigno, no lucho más. Es que la misma palabra artritis, ¿no? Litis de energía, de enojo, habla de enojo, lucha. de bronca, de lucha. Lo otro es resignación. La palabra que diferencia uno de la otra es justamente la resignación o el combate. Perdí. Es así. Claro. Y en estos síntomas también, ¿no? Porque sin ser esos síntomas tan de mala fama, tan intensos, sigue siendo mala fama, porque desde la
parte biológica te dicen, la artrosis es para toda la vida, vas a tener Exacto. estos dolores toda la Exactamente. vida, ¿no? Sí, Entonces, es muy importante ahí la palabra. Uno, chicos, no se dan una idea la inmensa, el inmenso poder que tenemos, sobre todo los médicos, con la palabra, Sí. con lo que decimos. Y muchas veces, no solamente con lo que decimos, sino con los gestos que uno tiene. Por ejemplo, cuando agarra un análisis de una persona, o una radiografía de una persona, el gesto que yo hago, claro, ya al otro le está Sí, impactando. impacta, ya me le quedé- impacta. Estoy Sí, creando un totalmente. conflicto de diagnóstico a la persona que está frente a mí. claro. O sea que es muy, muy importante eso. Si los médicos empezaran a tomar conciencia del poder que tienen. Les podría contar una historia maravillosa que pasó un colega, pero bueno, creo que no vamos a tener tiempo. Pero Bueno, para la importancia, próxima, Para la próxima. próxima, ya tenemos parte B. pero tenemos la importancia y el valor que tiene la palabra, en este caso la palabra Sí. del médico, ¿no? De saber o tener esa sutileza de cómo expresarlo para que el otro lo tome de alguna manera, porque el conflicto diagnóstico lo vemos, sobre todo en estos síntomas de mala fama, Claro. lo vemos todos los días, chicos. Y es muy importante que antes de trabajar un síntoma, cuando hay un conflicto, trabajar el conflicto diagnóstico. Y por ahí el conflicto diagnóstico nos lleva a una consulta. No Claro. podemos abordar un síntoma en sí sin haber trabajado el conflicto diagnóstico. Muchas veces nos pasa. Porque un Muchas veces nos diagnóstico pasa. no es un pronóstico, ¿no? Entonces, eso es lo Exactamente, importante. exactamente. Claro. Y en los síntomas autoarticulares, como decías vos, Irma, esto de que lo tuyo va a ser para toda la vida, Sí. lo tuyo es crónico, Sí. le agrega un ingrediente Cronicidad. más a que esto se haga más crónico. Va a Porque ya de vivir por sí- toda la vida con esto, porque ya Toda se la vida. lesionó el cartílago y no se recupera más. No se Es recupera esa más. cosa de ya ese diagnóstico, ¿no? Ya esa cuestión. Es como decía Vani, es un pronóstico. Le estoy dando el pronóstico de esa persona no va a caminar más. Y encima le sumo algo que ya el síntoma osteoarticular de por sí tiende a la cronicidad. ¿Por qué? Porque es un síntoma Claro. donde aparece el dolor. Y el dolor, muchas veces, siempre sabemos que cuando aparece un dolor es porque uno de alguna u otra manera ha resuelto un determinado conflicto. Siempre que aparece dolor es porque uno resolvió un determinado conflicto. ¿Okay? El tema es que ahora tengo dolor. Estoy bárbara, pero emocionalmente estoy bien, pero ahora tengo dolor. Entonces, ahora voy a volver a entrar en conflicto, no por el conflicto en sí que me llevó a tener ese síntoma, sino por el dolor. Es como que entro en un círculo vicioso que no termino de salirme. Y aparte me Eso dicen, es lo que- usted va a tener que vivir con ese dolor. No hay nada. Encima a eso le agrego Y la creencia el crea, la diagnóstico. creencia. Pronóstico Exacto. termina creando. Le agrego el diagnóstico del médico. O sea, son síntomas que tienden mucho a la cronicidad justamente por eso. Porque acá el que entra es el conflicto diagnóstico y el factor dolor, el síntoma dolor. A pesar de que la persona tiene, y eso es otra cosa que tenemos como consultores, transmitirle al consultante, decirle que en la fase de reparación, sobre todo, va a tener determinados síntomas. Va a tener dolor, va a tener inflamación, va a tener fiebre, va a tener muchas cosas a nivel biológico. ¿Okay? ¿Por qué? Porque lo tienen que saber porque es parte de este proceso biológico. Claro. Natural. Pero ahora ya no es para toda la vida y el dolor que vas a tener, sino Exacto. porque estás reparando y porque estás Exacto. resolviendo las emociones. Como repara cualquier mamífero en la naturaleza. Mamífero en la naturaleza, no en la casa, no doméstico. Claro. Pero un zorro que en la naturaleza se rompió una pierna, él sabe que su biología va a hacer todo para sanarlo. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a salir a cazar? No. No. Se abajo de un árbol, va a tener un poquito de agua para tomar, algo para comer y nada más. Y deja que su biología haga el trabajo que tenga que hacer. Eso trasladado al ser humano, ¿lo hacemos? No. En más del 90% no lo hacemos. No. Vamos a Me cazar. duele la cintura y voy Vamos a trabajar. Y voy a cazar. Y me duele el brazo y voy a trabajar igual. Y hago. Cuando mi biología me está diciendo, quédate quieto, no hagas nada. Sí. Uno le dice a los consultantes, encargo. si te sentís mal, hace reposo. Si tenés que ir al médico, vas, pero si lo posible, bueno, hacer reposo, tomar mucha agua, uno suele decir Claro. eso. Es lo que nos decían los viejos médicos. Claro. El viejo médico de familia iba a tu casa y te decía, tranqui, quédate en reposo. Ya está. Sabias palabras. Ahora hay Netflix.
Claro, Ahora Claro. tenés un montón de cosas para Ahora tenés un montón de cosas Claro. para quedarse re. Bueno, Una Marcelo, pandemia un tenía para que te placer. Nos quedaríamos, Sí, ¿cuánto tiempo? Nos Sí. quedaríamos es un todo el día, placer. Marcelo. La verdad es que Preparamos una comida y seguimos. Haremos la Es 2, escucharte. haremos la 2, con el caso del conflicto de diagnóstico, es Marcelo. re Yo lindo quiero escucharte, agradecer Marcelo. la generosidad de Marce porque, Ya, así ni como hablar, ni dijo hablar. Irma al principio, él es así y yo hasta sin conocerlo en profundidad, hasta a mí me ayudó en cosas personales, así como dentro de Humano Puente y cosas personales que me pasaron a mí. Es así te quiero agradecer sinceramente, públicamente, porque siempre te agradezco, pero es así, es un ser enorme. Así que gracias, Marce, Gracias, te Vani, quiero mucho. gracias, Vani. Muy Gracias, bien. Irma, gracias, Muy- sí. Tomás. No, Muchísimas por Realmente. favor, gracias a vos, Marcelo. Sabés Sí. que Gracias. te Sí, amamos, así y que como, estamos. y como dicen ustedes, sí, sí, podemos quedarnos horas hablando Horas. y contando anécdotas y Ni contando hablar. casos, y sí, es maravilloso. Pero bueno, no, Dale. prometemos el 2. Prometemos el 2 Prometemos. con Marcelo. Dale, Vamos. Muy La, bien. la- Gracias. la invitación es que se puedan acercar a cualquier comunicador, a acercarse a Consultor. una charla, a un consultor y a un comunicador para sumarse a una charla introductoria, para empezar este camino de despertar. Recuerde que el objetivo nuestro es ayudarnos a dejar de mirar afuera y empezar a mirar para adentro para poder despertar y sentirse creador de toda la realidad. Así que los invito a que se puedan sumar a las charlas que dan los comunicadores. ¿Está? Así que, bueno. Bien. Buenísimo. Muchas gracias. placer, Muchas Marce. gracias. Muchas gracias. Les mando... Un placer, Marcelo, un placer. La verdad que sí. Hermoso, un honor grande. Así que gracias, y este video lo vamos a estar subiendo hoy o mañana en las redes sociales para que todo el mundo tenga el acceso a esta información y a este momento hermoso que hemos estado con Marcelo Tonelli, comunicador de Humano Puente. Gracias, Marcelo. Gracias, chicos. Les mando un beso. Buen domingo para todos. Igualmente. Como buen creador, me creé un asado espectacular. Así que Buenísimo. Genial. Me gusta eso. A disfrutarlo. Me gusta está eso. mi hermano, Eso me mi hermano gusta. haciéndolo. Eso me gusta. Está mi eso hermano me gusta. haciéndolo. Sí, sí. Nos Ok. vemos. Chicos, Hasta les mando un luego. beso grande. Chao. Un Chao. placer, Marcelo. Chao, Chau, chau. chao. Chao, chao.